Espacio publicitario. Todos los jueves de 20 a 21 horas, Una mirada en el tiempo, a cargo de los escritores Carlos Pensa, Zulma Prina y José Emilio Tallarico, por AM 1010 Onda Latina. Buenas noches, aquí estamos nuevamente con nuestro programa Una mirada en el tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Pensa, Zulma Prina y Hugo Brizuela Álamo. Bueno, esta noche contamos con la conducción de Hugo. ¿Qué tal, Hugo? Hola, un gusto. ¿Cómo estás? Estoy nuevamente en trabajo. Muy con bien. Un invitado muy distinguido. Claro que sí. Que después vas a quedar a cargo de anunciarlo. Por supuesto. Arranco con la efeméride y después Perfecto, me parece bien. presentamos. Después estoy buscando los papeles aquí de lo que tengo que presentar yo. Buenísimo. Me agarraste distraído. Bueno, hay tiempo. Empiezo con la efeméride y quería mencionar algo que leí ayer en clarín.com, que se refiere a la primera computadora de la historia, Antiquitera, construida en el siglo I a.C. y utilizada con fines astronómicos y calendáricos. Tras años de investigación, el año pasado un grupo de científicos difundió importantes logros en su trabajo para entender mejor los fragmentos de este aparato, hallado en 1900 en la isla griega de Simi, en el archipiélago del Dodecaneso. Con un tomógrafo especial fabricado en el Reino Unido, exclusivamente para su investigación, los expertos pudieron leer los textos escritos con letras de tan solo 2 milímetros de tamaño, incrustadas en las partes laterales del cajón de madera que constituye el mecanismo de Antiquitera. Los científicos de las universidades de Atenas, Salónica, Cardiff y Nueva York pudieron hacer una descripción completa del funcionamiento del mecanismo, entender su finalidad y ver cuáles son las partes que todavía no se han recuperado de este artilugio. Dicen, sabemos que el mecanismo incluía un planetario completo que aún no ha sido hallado. Así explicaron en la agencia de noticias Yanis Bitsakis, físico y especialista en historia de las ciencias, y afirma que ya no cabe duda de que el aparato había sido fabricado para explicar el universo, según el conocimiento astronómico de su época. En la parte frontal del mecanismo, un cajón de madera de 33 centímetros de altura, 18 de anchura y 8 de profundidad, había dos círculos, uno para el zodíaco y otro para el calendario egipcio. En la parte lateral había un botón que al girarlo ponía a funcionar una treintena de engranajes colocados sobre 10 ejes que accionaban a su vez las manecillas de los dos círculos. Mediante este mecanismo y a partir de las posiciones planetarias, en un momento concreto se podían predecir eclipses solares y lunares con hasta 19 años de antelación. El profesor de física de Universo Xenofón Musás explicó que un sistema de 4 engranajes permitía que los 5 planetas girasen alrededor del Sol, que a su vez giraba alrededor de la Tierra. Según Musás, en el mecanismo de Antiquitera y en sus inscripciones está todo el conocimiento en materia de física, ingeniería, astronomía y matemáticas del siglo I, el siglo I a.C. El constructor y el propietario del mecanismo no han sido identificados, pero el aparato sí ha dado información sobre ellos. Para fabricarlo era necesario un muy buen conocimiento de ingeniería y de astronomía.
inimaginable tratándose de un periodo situado 1700 años antes de la revolución científica de los siglos XVI y XVII. Además, los nombres de los meses en la parte frontal están escritos en el dialecto de la ciudad de Corinto, lo que hace suponer que el fabricante o el propietario era originario de esta ciudad o de alguna de sus colonias situadas en las costas de Epiro, en el mar Jónico. La posibilidad de alguna relación con Epiro se refuerza por la mención, además de los Juegos de Olímpicos, los Nemeos, los Istmicos y los Píticos, donde participaban todas las ciudades del mundo heleno, de unos juegos locales, los del oráculo de Dodoni. La mención de otros juegos locales de la isla de Rodas permite suponer también alguna relación con ella. El mecanismo fue hallado en 1900 por buzos colectores de esponjas originarios de la isla de Dodecaneso Simi. La primera operación de rescate fue organizada en 1901 y 1902 por Valerio Sestais, que fue el primero en considerar que se trataba de un aparato astronómico. Bueno, me pareció interesante para contar esto, muy bien. Porque se considera la primera computadora de la historia. Qué la antiquítera. Qué importante, ¿no? Así que bueno. Cuando apareció las primeras computadoras allá por el 92, 93 tiene que haber sido. 80 y pico. No, antes, sí. Sí, no, pero ya cuando ya estaba más... Sí, bueno, más parecido a lo actual, digamos, porque yo había hecho un Sí, curso yo la vi en la iba al computadora secundario y era el 70 y vi también que salieron unas máquinas de escribir, así digo, no, la computadora no va a seguir, y me compré para tener una máquina muy moderna, eléctrica, ¿no? Y bueno, y a la semana ya apareció una computadora que fue de las primeras que empezó a generalizarse, que venía con un programa muy especial, ¿no? Y bueno, entonces ya me di cuenta que había errado el camino. Bueno. Hay escritores que siguen usando las máquinas de escribir y no las eléctricas. Antes de presentar a nuestro invitado, sí, voy a quejarme un poco de las bueno, cosas que siempre tenemos. Está bien. Ya en otra oportunidad me referí a la ley de Indias. Sí. Y esto viene como consecuencia del abandono que hay de la clase pobre, digamos, de la clase no pudiente, para tener su casa propia. Yo diría que durante estos últimos 20 años no hubo planes de vivienda, es decir, para que la gente pueda solucionar sus problemas. El gobierno no encargó. Ahora he visto que ya han lanzado, pero tendría que ir con algunas indicaciones, como para que la gente se pueda reunir, hacer pequeños consorcios, y así vamos a construir un edificio, vamos a manejarlo para no tener que pagar el elevado costo que tiene el metro de la construcción aquí. Si vale X cantidad de pesos, cuando se comercializa lo duplican. Sí. Entonces, bueno, me voy a referir a la ley de Indias. Tiene unos cuantos años, 1523. La ley primera del título séptimo del libro cuarto. Dice: manda a que el gobernador de nueva población reparta a los vasallos que fueren a poblarla casas, solares, tierras, caballerías y peonías, para que cuiden de la labranza y crianza, estableciendo el área que a cada uno debe darse, y habiendo hecho en ella su morada y labor, y residido 4 años, se les conceda facultad para que de allí en adelante las puedan vender y hacer de ellas uso a su voluntad, libremente como cosa suya propia. Esta ley arranca en el año 1513 y es ratificada en el 523, 525 y 596. Me voy a referir al programa de fútbol para todo que teníamos en el gobierno pasado, con lo que se gastó, que se gastaba por mes, la cantidad de viviendas que se podría haber hecho para solucionar el problema, previo programa, pero no, son de los hierros que uno ve en el gobierno por la falta de planificación. Bueno. La falta de decisión política y bueno, no estaba dentro de sus intereses.
vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Sí, por supuesto. Bueno, se trata de Roberto Nicolás Vitale, ingeniero mecánico, hizo posgrado en Administración de Empresas, posgrado en Gestión Operativa de Ferrocarriles, con importantes trabajos en Siderca, Ferrovías, Dinaro, Líneas Aéreas. Desde el 2014 reside en Estados Unidos, Texas, como director de Asteras, consultora de operaciones, negocios e industria, y de Excelsis, consultora de estrategias de negocios. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, Roberto. ¿Ibas a repetir algo de lo que dijo? Iba a comentar un poco. Una satisfacción tenerte aquí. Gracias. Y conversar un poco de tu experiencia, de tu vida por aquellos lares. Claro, ¿no? Pero iba a agregar algo a lo que iba a agregar algo a lo que tú estabas comentando respecto de la carencia de planes de vivienda. Yo, digamos, aunque estoy viviendo en el exterior, suelo ver los programas de televisión de Argentina en diferido por YouTube al día siguiente normalmente. Y he visto últimamente alguna controversia que hay acerca de la construcción de viviendas en una localidad en la provincia de Corrientes, donde las viviendas las han adjudicado y no están terminadas, pero la persona que fue entrevistada, que era la intendenta de la localidad, decía que habían construido esas viviendas con gran esfuerzo, y realmente las viviendas son una verdadera vergüenza, ¿no? Son indignantes, ¿no? Bueno, no son viviendas en las cuales viviría ningún dirigente político de este país. Y están digamos, diciendo que han hecho con gran esfuerzo, como fue una gran cosa, 40 viviendas que no alcanzan absolutamente para nada, no tienen significado. Sí, no, y vivienda, vos, como arquitecto podés ver, digamos, techos de chapa, vamos a decir, tamaño minúsculo. Claro, puede ser el techo de chapa, pero siempre que tenga abajo. Sí, no tienen nada, no tienen cielo raso, no tienen nada, no tienen cielo raso, no tienen nada. Yo me preguntaría si cualquiera de esos dirigentes viviría en una casa así. No, de ninguna manera. No. Tendrían que empezar por mandar las también hemos viviendas. Visto hace pocos días, no sé, 400, 500 viviendas también abandonadas, ya prácticamente terminadas, faltan las aberturas, es decir, que está el techo, las paredes. Entonces, para terminarla no es gran costo. Entonces, una forma es decir, no rendir cuenta, no decir en qué hemos invertido la plata, no hay quien. Sí, porque la certificaron completa, ¿no? Figura como que ya están terminadas y no están terminadas. A mí me preocupan las denuncias que hay en este sentido, montones de denuncias, y no pasa nada, ¿no? Nadie es acusado, nadie es castigado, nadie se le exige que devuelva el dinero, si lo tiene, porque alguien lo tiene que tener, y si lo ha gastado, que diga que lo ha gastado, ¿no? Bueno, esperemos que podamos seguir un poco mejor. Ojalá. Y que ya a partir, que podamos exigir realmente, sí, la verdad que tengamos programas, ya los programas están, es decir, hay el dinero, hay la posibilidad, creo que se está distribuyendo, pero Buenos Aires tiene algo así como 25.000 casas abandonadas. Sí, hay muchas. Que son ya propiedad del gobierno de la ciudad, porque ya los herederos han desaparecido todos. Y yo creo que te enseñaba hoy, sí, al frente de tu ventana, de mi edificio. Yo estoy en un piso 12 y tengo en la calle siguiente un edificio que tiene 8 pisos, ¿no? 3 cuerpos, ¿no? Abandonado completamente, un edificio enorme, claro, de buen material. Entonces, señores, reúnan a gente y que hagan un consorcio directamente y saquen un crédito entre todos, se le dé para terminarlo, y que vayan pagándolo, porque les va a salir mucho más económico y les va a producir al gobierno de la ciudad una renta que en este momento no la tiene. Porque a partir de que su departamento tengan un dueño, van a tener que pagar los impuestos. Claro. Sí, sí. Y se va a solucionar el problema, que no tiene solución, porque si dijéramos que en Buenos Aires se largan planes de vivienda, bueno, yo voy a buscar un par de hectáreas para decir voy a hacer 200 o 300 viviendas, pero no las hay. ¿A dónde vamos a construir en Antes Buenos los Aires? bancos te daban, antiguamente
yo me acuerdo en los 70, los bancos te daban créditos y cualquiera podía ir con los recibos de sueldo. Sí, existía el Banco Hipotecario Nacional que también tenía planes de crédito para personas, digamos, con ingresos. Ahora, si uno va a comprar una vivienda construida ya, los precios están, yo diría que están sobredimensionados, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Entonces, no es real. Si uno compara con los precios en otros países, a lo mejor con donde vive aquí nuestro invitado, vives en Texas, ¿no? Sí, yo vivo cerca de la ciudad de Creo Houston. que comentábamos algo hace un rato de que el tema de vivienda, bueno, es común o alquilar o comprar o construir. En realidad es más económico comprar, pagar, digamos, la hipoteca de una casa que alquilarla. Porque, digamos, los planes de crédito son a largo plazo, 25, 30 años, y los alquileres son caros, digamos, ¿no? De hecho, quien alquila una casa la está comprando o la ha comprado y entonces está Claro, pero me comentaba, me llamó la atención y se queda con un margen, ¿no? me llamó la atención la facilidad de que brindan, porque en tu caso habías solicitado un crédito y pensaba que por la edad podía haber alguna dificultad o limitación en el claro, crédito. Llegué en el año 2014, en mi primera oportunidad en trabajar y vivir en los Estados Unidos, y fui transferido por una compañía argentina que está construyendo una planta cerca de Houston, y yo pensé, digamos, que iba a ser complicado que me otorgaran un préstamo para comprar la vivienda, y entonces pregunté por curiosidad y temor, ¿no? También Claro. yo tengo más de 60 años, tenía 64 años en ese momento. Me van a dar un préstamo hipotecario a 30 años, y la persona que me estaba escuchando, que era la funcionaria del banco, me dijo, por supuesto, no te pueden discriminar. ¿Qué tal? Sí, aquí Y creo bueno, que así debería ser, ¿no? En todos lados. tiene que haber, creo que hay una limitación en edad, porque si calculo que tenés 60 y te van a dar un crédito a 30. Sí, normalmente no te lo dan. ¿No, verdad? Ahora, hace Incluso años, si sos jubilado es difícil que te den un crédito. en la hipotecario. época de los créditos, el crédito tenía un seguro de vida. No Sí, sé sí. si sigue existiendo. Es Sí. decir, si fallecía el titular, Sí, la sí. casa quedaba Sí, en general pagada. existe para saldar la hipoteca. Sí, sí, en los créditos hipotecarios del banco hipotecario era obligatorio el seguro de vida. Sí. Estás en una empresa muy importante, Asteras. Sí, bueno, en realidad yo trabajé, cuando llegué a los Estados Unidos, trabajaba para Tenaris, que es la empresa del grupo Tequint, en esta construcción de la planta que están construyendo en el sur de Houston, y ahora, digamos, después de retirarme de esa compañía, estoy al frente de Asteras, que es una consultora para prestar soluciones a operaciones de negocios, es decir, a negocios que se ocupan de logística, de servicios de todo tipo, y también de industrias, ¿no? Es decir, procesos industriales, mejoras de proceso, ingeniería industrial, ingeniería de diseño, Muy, muy importante. higiene y seguridad, calidad, automación, que es algo que realmente en este momento permite a las empresas afrontar los desafíos competitivos y bueno, y hacerse fuertes en la competencia mundial, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los proveedores, los fabricantes asiáticos. Sí, sí. ¿Y qué tiempo hace que estás en Estados Unidos? Llegué en agosto, llegué primero en junio del 2014 y después volví a Indonesia, donde estaba viviendo y trabajando, para armar mi mudanza, y volví a instalarme en agosto del 2014. O sea, no alcanzan a ser Has 3 dado años todavía. pasos bastante importantes, digamos, bueno, para la capacidad que tienes vos, está justificado, ¿no? Bueno, no sé, yo tenía, digamos, muchas dudas al retirarme de la compañía donde estaba trabajando como empleado, tenía muchas dudas respecto de la posibilidad de abrirme paso en un país donde no tenía tradición ni experiencia, y no tenía una cantidad de contactos como puedo tener, digamos, en este país donde nací y me crié, ¿no? Claro, ahora es muy importante la
la cantidad de servicios que pueden ofrecer, que es propio de la planificación. Sí. Todos los puntos que hacen a Exacto. la eficiencia de la planificación. Sí, en realidad es poner en práctica, es planificar y poner en práctica la planificación para, digamos, mejoras en las empresas de servicios y las industrias, ¿no? En algunos casos, en lo que corresponde a inversiones de capital, con ampliaciones o construcción de plantas nuevas, líneas nuevas, equipamiento específico para superar, digamos, o para afrontar un desafío competitivo, una demanda atractiva para ese negocio. Y lo mismo para la mejora de procesos existentes, donde el cliente nuestro, es decir, el industrial, ve la necesidad de mejorar algunas etapas de su proceso para mejorar la productividad o mejorar el nivel de calidad, o por ejemplo para salvar algunas situaciones de riesgo para los empleados, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Se trata en muchos casos se hacen inversiones también en el área, digamos, de mejoramiento de la relación con el medio ambiente, de la industria con el medio ambiente, para, digamos, evitar el daño al medio ambiente. Entonces, se trabaja mucho en ese tema. Sí, se trabaja mucho, es decir, digamos, en realidad yo, digamos, vengo trabajando en la industria desde hace 47 años, entonces he visto la evolución de lo que implica el respeto por el medio ambiente, desde prácticamente ningún respeto a la actualidad, donde, digamos, para uno instalar cualquier industria o renovar un proceso industrial, le piden que presente todas las evaluaciones de riesgo ambiental y digamos, y las medidas contingentes que se toman para evitar los daños, ¿no? Había unas normas dadas por la Convención de Kioto, creo que era. Sí, hay, digamos, todos los países tienen en mayor o menor medida sus propios reglamentos al respecto, y, digamos, áreas de control, de auditoría y de control. Pero también, digamos, más allá, digamos, de lo que es la regulación y lo que es el enforcement, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La obligatoriedad y que te controlen. Lo que es más relevante es la vocación creciente de las empresas en respetar el medio ambiente, más allá de lo que requiere la ley, ¿no? Entonces, las compañías internacionales adoptan criterios que son mejores en lo posible, son iguales o mejores que las leyes nacionales, ¿no? Si una compañía tiene un criterio digamos, de relación con del medio ambiente, respeto del medio ambiente, que es mejor que la legislación local, se aplica lo que la compañía tiene definido. Y también existe algo, digamos, que, por ejemplo, en el mercado de la industria petrolera o de los productos para industrias petroleras, los mismos clientes te exigen, digamos, que dentro de tu planta existan condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores y de respeto de las normas ambientales. Y si no, la compañía no califica en eso, no te compran, te eliminan como proveedor. ¿Cómo? ¿Y había diferencia entre cuando te desempeñabas allá en Oriente y después cuando pasaste en Estados Unidos en el enfoque de esta cuestión? Mira, te diría que hoy día no hay una gran diferencia en lo conceptual en lo que son las reglamentaciones. Lo que sí hay diferencia es en cómo las reglamentaciones se hacen respetar por las entidades que controlan que las reglamentaciones se cumplan, ¿no? Por supuesto, en países más desarrollados, como puede ser Canadá o Estados Unidos, el respeto, ¿cómo se llama eso? La obligación de cumplir la ley es más seria y se pena, así hay mucho más control, vamos a decir en términos futbolísticos, te marcan más de cerca y existen multas y la exigencia de remediar los problemas, no te permiten seguir operando si no remedias el problema. En Oriente, yo trabajé bastante extensivamente en China y en Indonesia, y lo que hay es, vamos a decir, cierta laxitud en cuanto a la obligación y a la auditoría
sobre las leyes, ¿no? Sobre la reglamentación. Y después lo que hay es una gran permisividad con las industrias existentes, ¿no? Si uno tiene una industria que ya se instaló hace muchos años y vamos a decir vierte líquido. ¿Hay cumplimiento de normas sobre bueno, eso es lo que te estaba comentando, claro. ¿no? Si la industria está existente, sí, hay más tolerancia para que exista, digamos, agresión al medio ambiente, ¿no? Para que se vuelquen fluidos tóxicos en mayor o menor grado, y sobre todo, por ejemplo, los fluidos gaseosos y hasta el ruido, que es un contaminante también, ¿no? Sí. En cambio, por ahí un poco más de control en los desechos líquidos, ¿no? Pero, digamos, el control, digamos, y las exigencias son fuertes cuando se instala una compañía nueva, ¿no? Una planta nueva. Ahí sí te obligan o te exigen, digamos, presentar los mismos recaudos que en los países desarrollados. Entonces existe un poco esa dualidad. ¿Conflictos laborales? ¿Conflictos laborales en Estados Unidos? Sí, bueno, en la región tuya, digamos. No, bueno, estamos tan aquí vapuleados, digamos. Sí, en general en Estados Unidos la tasa de desocupación es baja, ¿no? O sea, la media nacional está en el orden del 4%, que desde el punto de vista económico los economistas consideran que son es un porcentaje de desocupación friccional, ¿no? Que implica, digamos, lo que la gente que está desocupada porque está cambiando de trabajo, ¿no? O sea, o porque se dejó su trabajo voluntariamente o involuntariamente, pero en poco tiempo va a conseguir otro trabajo. Y los picos de la desocupación en algunas áreas afectadas por la desocupación son del 9%. De hecho, el Estado americano favorece las inversiones, también de personas extranjeras, en áreas rurales donde hay baja ocupación o baja industrialización, donde las tasas de desocupación son el doble que la media nacional. Y ciertamente 9% no es una tasa de desocupación muy alta, ¿no? ¿Hay centros de capacitación Sí, eso es, digamos, completando un poco el comentario anterior, yo no he visto ningún tipo de conflicto laboral, ni huelgas, ni ninguna clase de demostración que esté relacionada con corte de calle. Eso, digamos, sería una desobediencia muy seria, vamos a decir, una transgresión seria, que alguien corte una calle por un reclamo, ¿no? Es decir, lo que se ha visto en algunas ciudades donde ha habido, por ejemplo, incidentes raciales, manifestaciones violentas, pero eso, digamos, corresponde a un incidente muy puntual, digamos, no es frecuente, es decir, el tránsito puede trabarse por un accidente o por alguna, vamos a decir, una congestión debida al tránsito mismo, pero nunca hay una barrera o alguien que impida a otro circular libremente. Eso es impensable. Después me preguntabas de los centros de capacitación y precisamente, digamos, la mano de obra está muy bien paga. Es decir, cuanto más especializada, mejor paga está. Entonces, bueno, la gran diferencia, digamos, que yo he visto históricamente entre Argentina y estos países es que un trabajador, una persona que tiene un trabajo, y vamos a decir con más razón si en la casa trabaja más de una persona, no tiene ningún tipo de problema para vivir decentemente, ¿no? Es decir, tener una buena casa, tiene su movilidad, paga sus impuestos, se alimenta bien y se puede ver, digamos, en la contextura física de las personas, ¿no? Que son más grandes, y no son más grandes porque las razas sean, digamos, todos ursos, sino porque se alimentan bien. Pero aparte de eso, lógicamente las personas tienen el deseo de trabajar en cosas más calificadas donde puedan tener un nivel de vida mejor, entonces se capacitan. Y yo, digamos, estoy específicamente interesado en la parte que es la capacitación de recursos para mi trabajo, ¿no? Para lo que es específicamente, por ejemplo, los servicios de mantenimiento industrial, ¿no? De mantenimiento eléctrico, electrónico, hidráulico. Y hace poco tiempo, digamos, me di cuenta, detecté, porque no lo había visto antes, que cerca de mi casa hay un lugar que es como un campus universitario, pero en realidad es un college, es una escuela
intermedia entre la escuela secundaria y la universidad, donde enseñan habilidades manuales, ¿no? Entonces ese lugar se llama el Texas State Technical College, y pedí digamos una entrevista, fui a verlo y a conocerlo, porque digamos ese es un poco de alguna manera la fuente de mano de obra para mis actividades, el crecimiento de mis actividades relacionadas con la industria. Y me llevé la gran sorpresa de que ese lugar es un centro como de excelencia, es mejor que cualquiera de los ámbitos universitarios que yo he visto acá en mi país. Y bueno, puedo decir que por ejemplo algunas máquinas, algunos equipos de soldadura son mejores que los que uno puede ver en muchas industrias, ¿no? Y parte de ese equipamiento es donado por empresas industriales y parte adquirido por el Estado, porque esa es una escuela estatal, donde los alumnos pagan pagan digamos una parte de lo que es el costo de la educación. Escuelas industriales. Esto es como una especie de escuela industrial, pero es como si fuera un terciario, ¿no? Entonces la gente completa su educación secundaria con 2 años de college. A partir de los 6 meses ya tiene salida laboral, le dan una patente de oficio, porque para trabajar en determinados oficios, o casi todos los oficios, hay que estar calificado, y vamos a decir, la patente la emite el union, el sindicato de soldadores, por ejemplo, ¿no? Claro, mira qué interesante. Y tiene que rendir examen y ser, digamos, cuando le da el carnet es porque la persona es idónea para trabajar, ¿no? Yo creo que, no yo, digamos, el pueblo tiene una profunda preocupación por la falta de capacitación que uno nota en la gente de todos estos años que no se ha trabajado, que no han hecho nada. No sé cómo se pueden insertar cuando de repente empiecen a pedir especializaciones, porque esto van a empezar a abrirse fábricas, a requerirse personal capacitado, y no va a haber, no están actualizados. Lamentablemente hay gente que lo único que hizo salir a cortar calles, levantar banderitas. Y si hablamos por ejemplo de Vaca Muerta, que es el gran proyecto que tenemos por delante, así que dicen, ¿no?, que puede cambiar, digamos, la realidad argentina, que hay otro Dubái, dicen ahí, ¿no?, en reservas de gas sobre todo y petróleo. La magnitud de ese yacimiento y lo que significa desarrollarlo implica que no hay suficientes recursos, ni materiales ni humanos, en el área, y probablemente no los haya en el país. Entonces seguramente va a haber que traer mano de obra de otros países, y fijémonos qué oportunidad perdida, porque con la desocupación alta que hay en el país y subocupación, sería ideal que ya se empezara a capacitar gente para trabajar en los oficios, digamos, normales de la industria, ¿no? Y pensemos que, por ejemplo, esta gente en Estados Unidos capacita a un operario para empezar a trabajar en 6 meses, ¿no? Obviamente la persona esa tiene la juventud completamente abandonada. Claro, tiene un nivel de educación secundario alto, ¿no? Entonces, y ese es otro gran problema que tiene el país, ¿no? El nivel de la educación a nivel así, digamos, primario, secundario, la educación básica, ¿no?, del país es ha sido decreciente, tiene, digamos, un proceso de decadencia. Sí. Entonces, proceso de decadencia que arranca también en la parte alimentaria, como en algún momento hablamos esta tarde, ¿no? Una sugerencia de reimplantar no un servicio militar como era antes, sino una especie de servicio militar que obligue al joven a ir a capacitarse. Sí, lo podríamos llamar servicio civil obligatorio en lugar de servicio militar. Para que no suene civil obligatorio. Para no volver al mismo. Porque ya los chicos y no tan chicos han perdido completamente la capacidad que se puede o que se necesita para trabajar, y el avance que hay técnicamente en un montón de áreas ya no las tienen tampoco. Sí, es lamentable, digamos, poder comparar de alguna manera lo que era, digamos, el impulso o la necesidad de capacitarse y de saber de la gente. No diría, digamos, por supuesto cuando nosotros éramos niños,
Pero yo me acuerdo, digamos, en la década del 60, cuando a final de la década del 60, yo empecé a trabajar en el año 70 en la industria, 70, 75, digamos. Los obreros, digamos, que trabajaban en la industria metalúrgica, siderometalúrgica, donde yo me desempeñaba, digamos, pensando en su nivel socioeconómico, diría que eran de clase media baja creciente, ¿no? Entonces, esos operarios eran obreros de la Unión Obrera Metalúrgica, que tenían un convenio colectivo y una cantidad de todo en blanco, por supuesto, y demás. Y la gente tenía su autito, su fitito, su Citroën, la gente se iba de vacaciones con su familia, sus hijos estudiaban, y de alguna manera, qué sé yo, alguna mejora. Nosotros como profesionales nos hicimos en ese ambiente, ¿no? Vamos a escuchar alguna piecita musical. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a escuchar a Osvaldo Pugliese y en la voz Jorge Maciel en el tango ¿Por qué la quise tanto? Remotos bandoneones despliegan en la noche sus pájaros de bruma y un coro de fantasmas que gritan en las sombras, preguntan y preguntan. Preguntan por qué lloro, preguntan por qué canto, por qué no la maldigo, por qué la quise tanto. De mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí, está ausente y sangra mis labios desesperadamente. Implacables, jugando con mi angustia, me acosan y preguntan. Preguntan por qué en vano la espero todavía, por qué vivo soñando, si alguna vez fue mía, mía. Solo sé que fue el remanso de mi vida gris, que en el calvario de mis días fue una tibia luz, que bendigo esta negra cruz, que está aquí, está ausente y sangra en mis labios desesperadamente. Programas anteriores de Una Mirada en el Tiempo pueden ingresar a www.enciclopediaradial.blogspot.com.ar. Aquí a la radio nos pueden llamar al 4372 2841 o al 4372 3061. Bueno, continuamos con nuestro invitado Roberto Nicolás Vitale, que nos estaba muy importante explicando todo lo que estabas contándonos sí, para nuestro público también, nuestros oyentes, conflictos laborales. Sí, te comentaba que no he visto, digamos,
No tengo noticia, digamos, de que haya, por lo menos por lo que veo en la vida diaria o en mi trabajo, digamos, o asimismo en las noticias, no tengo presente que haya habido conflictos laborales. ¿Créditos hipotecarios para comprar vivienda? Sí, bueno, para eso existen, los bancos tienen líneas de crédito para comprar viviendas nuevas y usadas, y bueno, hay que aplicar, y si, digamos, se reúnen los requisitos, el banco hace una investigación, hay toda una carpeta de una preparación larga. ¿No? En mi caso, la hipoteca que yo tengo es del 3,5% anual. Y es un interés que yo tengo una hipoteca con interés variable, pero la cláusula de ajuste no puede superar el 4%. Ah, bien. Importante. O sea, ¿no? el interés puede subir, pero no más allá del 4%. Si sube, se dispara por alguna razón el interés. Pero es bastante estable en lo que hace. Sí, es decir, en realidad, bueno. No como la sorpresa que tenemos a cada 2 por 3 aquí con nuestras cosas. Las políticas de los gobiernos tienden a ser más estables y más continuas, ¿no? Es decir, salvo ahora, digamos, que está el presidente Trump, que viene con algunas ideas diferentes, y puede ser, digamos, que la política que él impulse vaya a crear inflación y un aumento en la tasa de interés, pero, digamos, en los últimos, si podemos decir, de la época de, qué sé yo, de Clinton, por lo menos, ¿no? Hasta el final del gobierno de Obama ha sido bastante estable la economía en cuanto a inflación baja y a control del déficit fiscal. Digamos, hubo, digamos, una fuerte reducción del déficit en la época de Bill Clinton. Después, bueno, hubo algunos acontecimientos, como fue la crisis 2008-2009, que llevaron a que el Estado interviniera a salvar algunas industrias y bancos, y entonces, bueno, ahí, digamos, aumentó el déficit, pero bueno, si más o menos lo mantiene controlado. Estados Unidos tiene una deuda muy, muy grande, ¿no? Es el país más endeudado de la Tierra. Pero, vamos a decir, eso no se percibe en los precios, donde hay prácticamente estabilidad, y donde en general uno puede aspirar a que siempre existen rebajas de precios que son reales, ¿no? Es decir, existen periodos, como hay ahora, creo, en estos días, el hot sale o algo por el estilo, periodos en los cuales hay rebajas específicas, ¿no? Hay acontecimientos, como decir, por ejemplo, para Halloween, para Navidad, no sé, el Workers' Day, qué sé yo, el Día de la Independencia. Hay las casas, digamos, comerciales, los supermercados, en la época de vacaciones, los productos para salir de vacaciones se venden más baratos, no se venden más caros. No, aquí sube. Sí, se estimula la demanda. Viene, ¿no? Año Nuevo, Reyes, todo claro, sube, ¿no? Acá, por ejemplo, las estaciones se anticipan, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahora estamos en otoño y viene el verano. Entonces, en todos los supermercados o las tiendas que venden así equipamiento para el hogar, está todo lo que tiene que ver con el aire libre, con la parrilla, con el jardín, y tienen ofertas para que la gente compre las cosas, renueve sus artefactos, ¿no? Hay una tradición también que en primavera la gente se deshace de las cosas que ya no quiere, que no le sirven, y compra nuevas, ¿no? Claro. Y bueno, eso es también la oportunidad para que uno vea, digamos, si el vecino deja algo en la calle que le sirve. ¿Cómo es el manejo de residuos? Residuos, bueno, tenemos recolección de residuos a domicilio, forma diaria. Pero cuando la gente tiene que desechar o tirar cosas que... Bueno, cuando sirve, hay dos tipos de residuos donde yo vivo, ¿no? No en todos los lugares es igual, ¿no? Entonces hay una recolección de residuos, que es el residuo orgánico doméstico, y después hay otra recolección paralela que se hace 2 veces por semana, que es el de los reciclables. Entonces las personas separamos, digamos, en las casas, los ciudadanos separan cartones, papeles, plásticos, vidrios, que tienen que estar limpios, digamos, ¿no? ¿Verdad? Si tiene alguna clase, digamos, de norma, de contaminante, es decir, qué sé yo, por ejemplo, una botella con restos de jugo, no se puede
no se recicla, hay que lavarla y ponerla en el reciclaje. Entonces, bueno, los residuos domésticos así orgánicos, la recolección es diaria, y la de los residuos reciclables 2 veces por semana. Después, si uno quiere desechar algo grande, hay días especiales, digamos, de la semana donde pueden recoger ramas o podas de los árboles, o por ejemplo, no sé, una persona quiere desechar la parrilla porque ya no le sirve, porque está rota, lo que sea, la pone en la calle y se la lleva la recolección. Directamente la coloca. Sí. Y bueno, aquí pasa lo mismo. También hay mucha donación, ¿sabes? Hay mucha donación, por ejemplo, hay campañas de donación de ropa, hay lugares donde permanentemente recogen ropa, zapatos, y la gente va y las dona, ¿no? Las lleva ahí y las deja, ¿no? Yo tenía una colección de películas, de videos, cuando venían... los cassettes, ¿no? El VHS. Cassette, ¿no? Claro. No sé, 200, 300, pero me estaba ocupando un lugar y ya no me servía. Entonces hice media docena de paquetes, más o menos así cada uno, y bajo los 2 primeros, y cuando iba a levantar la tapa del tacho de la basura que hay en la calle, pasa un señor, muy bien el señor, me dice: señor, ¿está por tirarlo? ¿No me lo puede regalar? No, pero perfectamente, así que ahí nomás lo llevó, dice, porque tengo la casetera para pasar esto, y dice, tengo una sola película. Qué bueno. Entonces, llevo los otros que quedaban, los otros 2 los pongo y digo, voy a subir a mirarlos desde el balcón. Volvió a buscar. A ver cuánto demora, ¿no? El tiempo que subí al piso 12, me asomo al balcón, ya no estaban, claro, mal que mal, el que tiene el reproductor. Sí, le interesa. Sí, es raro también hoy día que haya gente que tenga VHS, porque las máquinas son viejas y se descomponen. Tú sabes que ya, digamos, los vecinos... Yo he tratado de conseguir una, porque había películas tan lindas, tan hermosas, ¿no? Pienso que se debe poder conseguir, pero no debe ser fácil, que funcione, ¿no? Y si se rompe, no hay repuesta. No es fácil, porque consigo la máquina y tengo que adaptarla al televisor, que ya nada que ver. Claro, las conexiones. Claro. Lo que te quería decir, digamos, en donde yo vivo, hay rotación, ¿no? La gente a veces se muda porque, bueno, tema de la escuela de los chicos o del trabajo, eso del trabajo produce, digamos, que la gente se mude de un lugar a otro, por ahí, o dentro de la misma ciudad o a otras ciudades, ¿no? Y entonces los vecinos, por ejemplo, que nosotros sabían que nosotros nos habíamos mudado recientemente, un par de vecinos que se mudaron después que nosotros llegamos, nos ofrecían las cosas de la casa. Decían, mira, tengo en mi garaje, tengo un mueble así, que lo tengo que desarmar, ¿no lo querés? Bueno, te lo regalaba, ¿no? Una bicicleta, por ejemplo, pone una bicicleta en la calle que está buena y te pone free, ¿no? Que es gratis, entonces la gente va y se la lleva, ¿no? Claro, bueno, eso ya también ocurre, que ya en varias oportunidades, no hace mucho veía que estaban renovando todos los placares desarmados, pero de muy buena calidad, con todas las cajoneras, muy bien hechos, tapando, rebasando el tacho de basura. Claro. ¿No? Debería haber algunos, creo que hay algunos institutos así de ayuda que hacen. Sí, acá está Emaús, o el Ejército de Salvación. Sí. Eso también existe en Estados Unidos, y hay otras entidades, mucha ayuda social, ¿no? Hay mucha solidaridad social de la comunidad hacia distintos sectores que por alguna razón necesitan, ¿no? No se ve en Villas Miseria, ¿no? No. Villas de emergencia. En el lugar donde, digamos, en el área de Houston, que yo he andado bastante, en el área urbana, hay, digamos, gente que vive en la calle, tipo homeless, en algunos sectores, pero en general las viviendas son muy decentes, incluso los lugares donde vive gente más humilde, digamos, de menor poder adquisitivo, y muchos inmigrantes. Las casas son menos, vamos a decir, menos impactantes, no son casas más normales, pero siempre son no son casillas, ni Villa Miseria, ni rancho de propiedad horizontal. No, eso no existe. Después en las áreas rurales mucha gente vive en lo que son casas prefabricadas, que a veces las llevan con un camión y las bajan ahí, o directamente en trailers, ¿no? Hay
hay barriadas completas de trailers sí, los trailers se usan para vacaciones, para ir digamos de turismo, pero también mucha gente lo usa para vivir, porque también hay gente, por ejemplo, la gente que trabaja en las obras, ¿no? En las construcciones industriales, entonces va y se mueve de un lugar a otro donde los contratan y viven mientras están, después vuelve a su casa, ¿no? Pero mientras está ahí no se compra una casa ni alquila una vivienda, sino que vive en un tráiler, y los lugares, digamos, para tráiler son parques acondicionados para eso, ¿no? Y eso es bastante común, ¿no? En todas las ciudades, me imagino, ¿no? Sí, en todas las ciudades. Los trailers se usan mucho para viajar. Los trailers son como si fuera una casa rodante, algunos de un tamaño muy grande, con todas las dependencias, como si fuera un pequeño departamento de lujo, ¿no? Es normal lo que uno ve aquí al extremo que hemos llegado, con los cortes permanentes de calle. No, eso no existe. Llegar al extremo de hacer una carpa en la calle, ¿no? No, ese tipo de demostraciones, yo creo que es impensable, ¿no? Si alguno intentara hacerlo, lo desalojaría la policía. Sí. Bueno, sí. ¿No? En definitiva, ¿no? La policía tiene un grado de persuasión frente, digamos, a un incidente menor o una transgresión, por ejemplo, de tránsito. Son muy amables, muy diplomáticos, aunque te hacen las multas y todo, no hay arreglos, pero digamos no toleran ninguna clase de insubordinación o de disciplina social. Eso no se permite, ¿no? Te llevan preso directamente, ¿no? Si uno incluso hasta debe controlar sus impulsos, no puede discutir ni enojarse con alguien de una manera impropia, porque es ¿Red ferroviaria? Red ferroviaria existe, la red ferroviaria, bueno, depende mucho de los lugares, ¿no? Yo estoy hablando de las cosas que aquí nos sacaron, ¿no es cierto? En Texas existe, bueno, en Estados Unidos existe una red ferroviaria muy extensa. Sí, que la nuestra también era así, muy extensa. El transporte se hace en parte por camiones, en camiones muy grandes, de tipo, digamos, son de... Pero generalmente distancia media, ¿no? Distancia media, sí. No, de hecho, es así, digamos, ¿no? Depende también un poco del precio del transporte, porque varía con la oferta, la demanda, pero digamos el transporte por ferrocarril es masivo. Es masivo, es mucho más barato. A muy larga distancia. Por ejemplo, yo traje mi mudanza de Indonesia, llegó al puerto de Los Ángeles, y de Los Ángeles a Houston llegó en tren, que tuvo que hacer un par de transbordos, porque digamos no es que las vías son prácticamente continuas, pero vamos a decir, los trenes tienen destinos, y el tren se arma y se va desarmando en el camino y se va rearmando con otro tren que va, digamos, que aquí le llamábamos maniobra, sí, el centro playa de maniobra, polimodal, centro de transferencia, los vagones. Sí. Y bueno, se nos está pasando la hora, ¿eh? Ay, sí. Ha sido muy grato toda esta charla, hablar un poco de tu nueva casa. Gracias. Ya lleva unos cuantos años, ¿no? Y nos alegra mucho que hayas estado con nosotros, ¿no? Que nos hayas acompañado en este programa. Bueno, muy agradecido por esta invitación y haber compartido este momento con ustedes. Y a nuestros oyentes, como siempre, gracias por escucharnos, y será hasta la próxima. Claro que sí, bueno, fue un placer y te entregamos. Muchísimas gracias, qué hermoso. Dale con la carpetita. Buenísimo. Acá tenés otro. Dale, sí, hazlo. ¿Ese también? Sí, porque es para estar... Uno para la oficina y... Uno lo dejamos en la casa y Eduardo. Bueno, te llevas dos. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos de nuestros oyentes. Y bueno, como siempre, volvemos el jueves de 20 a 21 aquí en Radio 1010 Onda Latina. Esto fue Una Mirada en el Tiempo. Muchas gracias. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.
con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010, Onda Latina. Presenta la información destacada de la hora. El presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara, dijo que espera que se pueda concretar el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea lo más rápido posible o llegar a algún tipo de acuerdo que permita a Uruguay comerciar de manera más fluida. Tengo más expectativas hoy que hace 6 meses. Hubo muchos vaivenes y hay que reconocer que el Mercosur no ha sido muy exitoso en tener acuerdos comerciales realmente significativos, expresó Vergara. Estados Unidos, automóvil. Ford eliminará 1.400 empleos en Norteamérica y Asia a finales de septiembre. El grupo Ford anunció hoy que eliminará 1.400 empleos en Norteamérica y Asia para finales de septiembre como parte de su plan de reducción de costes y mejora de rentabilidad. La empresa estadounidense informó en un comunicado que quiere conseguir la reducción de la plantilla a través de bajas voluntarias con incentivos económicos. Siria, negociaciones. La oposición reitera en Ginebra que al-Assad no